El uno era para... Era casi regalado para que entreguen al menos esto toditos. Con estito se ganaban puntos. Era para... era para que lo pongan en su BlueJ. Así se crean las clases lo prueban. Y les salía eso. Vamos a verlo ahorita. Em, aquí está. Por ejemplo, bueno, ¿dónde está? Aquí decía, la primera, las clases interface pueden tener constructores. Bueno, aquí de una vez lo voy a poner directamente, ¿no? Si tenían dudas con eso, se podían crear una clase interface. Poner aquí, nueva clase, o cualquier cosa. Se crean una interfaz, ¿no? Interface, public interface, cualquier cosa y intentan crear un método constructor, ¿no? Public ASDAS. Y no me va a dejar. Va a dar un error. Va a decir, no se puede. ¿Qué estás haciendo? Las clases interface no pueden tener constructores. Las clases abstractas, sí. Esta no. O sea, esta sí está bien. Sí, o sea, aquí te doy la recomendación de probar cada ejemplo en BlueJ o en un editor de código que quieras. Eso también lo podías probar en lo que usan. Algunos usan NetBeans, otra cosa. La clase interface puede extender de otra interface, pero no implementarla. Y esto es correcto. ¿No? Cuando una interface quiere heredar de otra interface, o interfaz, perdón, sí, interface, hace un extends, extiende sus métodos, pero no los puede implementar porque no puede tener métodos definidos las interfaces. Aquí tal vez debían poner em, una clase interfaz o interface no puede tener métodos definidos. O sea, no puedes escribir el código del método, solo tienes que poner su nombre, la firma del método. Una clase abstracta puede implementar muchas clases interface, y esto es correcto, una clase concreta también lo puede hacer. Una clase concreta puede extender una clase abstracta e implementar muchas clases interface, esto está bien. Una clase interface puede extender una clase abstracta, esto tal vez estaba rarito, pero se podía hacer también. Y no se puede, porque una interface se supone que no va a ser, no va a ser una clase, no se va a instanciar. Pero tal vez podía haber la duda de que una clase que herede de una interface que implemente podía tener estos atributos. A ver, vamos a crear una clase abstracta que se va a llamar B y voy a intentar extender. No se puede, no me deja. ¿Dónde está? Ya. Entonces una clase interface no puede extender de una clase abstracta, porque una clase abstracta tiene métodos definidos. Puede extender de una clase interface y se hace pues extends, pero no puede implementar. Hacer esto extends B no me va a dejar. Aquí solo debe haber interfaces. No puede extender de clases concretas y abstractas. Así que hay que tener cuidado con eso. Esto directamente es falso. Una clase abstracta puede tener métodos no abstractos, pero al menos un método abstracto. Sí, esto hemos visto en la anterior clase, que una clase solo se volvía abstracta por tener solo un método abstracto. Lo demás era una clase concreta hasta tener un método abstracto. A ver, veamos la siguiente, que era el punto 2 y el punto 2 y el punto 4. Y luego tal vez podamos ver su tarea, si es que ya lo han presentado. Si todavía no lo han presentado, sería malo. ¿Ya lo han presentado su tarea que les dio la ingeniera de lo que estaban hablando?
En el chat pueden poner si quieren, si no quieren hablar. Ya, el punto 2 de la práctica era este, ¿no? Un estudiante le gusta tener todo lo relacionado a su universidad en su computadora. Él quiere crear un programa para poder tener todo organizado. Y aquí tenían que hacer la identificación de clases y objetos. Aquí se les dice, dado la siguiente descripción, diseña el diagrama de clases. O sea, eso tenían que diseñar. Algunos lo han hecho a lápiz y también está bien, eso está correcto. Antes de en exámenes presenciales se hacía así. Ahora no les piden mucho esto, les piden más el relacionamiento de clases en los exámenes virtuales. Vamos a ver eso al final. Una recomendación era intentar identificar entidades que creas que no son simples, ¿no? Entidades compuestas. Por ejemplo, una materia es una entidad compuesta, no es un atributo compuesto. Voy a hacerlo con rojo. Las líneas rojas van a ser candidatos a clases. Las líneas amarillas van a ser atributos o candidatos a atributos. Y las líneas verdes van a ser candidatos a métodos. Con rojo. Materias, yo pienso que puede ser una clase, docentes también, tareas y apuntes. Pueden ser clases, pueden llegar a ser clases. Aquí te dice las materias tienen, ¿no? Las materias tienen nombre de materia, docente y también material que puede ser libros, exámenes pasados. Miren, ya hemos identificado tal vez otra entidad que sería material. Y aquí también otros tipos de entidades que podrían ser libros o exámenes pasados. Y es lo que tiene materia. No candidato a atributo puede ser nombre de materia, que podría ser un string. El docente, también que podría ser un string. Y material, pues ya también es un atributo, pero al mismo tiempo es una clase, ¿no? Es una entidad. Aquí te habla más de que tiene apuntes. También tiene apuntes que se van añadiendo, que se van añadiendo al estudiante. Esto, al estudiante. O que va añadiendo el estudiante. No, está bien. Que va añadiendo el estudiante. Apuntes, entonces, también puede ser una entidad que ya lo hemos escrito acá. De los docentes, la información. Bueno, esto también es importante. Lo que te está comentando acá. También tiene apuntes que va añadiendo el estudiante. Entonces, esto es una tarea del estudiante. No es algo que un estudiante puede hacer. Y aquí con esta oración hemos identificado que tiene otra entidad. No va a haber otra entidad que se llama estudiante. Que va a ser pues el usuario principal, ¿no? Esta cosa. Aún lo voy a borrar con verde para que no se confundan. De docentes, la información que interesa es su nombre. Te está hablando de los docentes, que eran una entidad. Y te está hablando acá de sus atributos que va a tener, ¿no? Lo que te interesa es su nombre, está bien. Y nada más te dice. Nada más. Entonces, observemos acá que se podía hacer de dos maneras. Podíamos tomar docentes como una entidad o directamente tomarlo como un string, ¿no? Por ejemplo, acá en materias tienes un docente. Un docente puede ser aquí un string, como les había dicho hace rato, o también puede ser una entidad, que lo habíamos definido acá, ¿no? Como un objeto docente. Pero este objeto docente solo tiene un atributo por el momento, que es su nombre. Entonces, por el momento depende de ti. Puedes tomar a docente como un simple atributo común, un simple atributo simple, como un string, que en realidad es una clase. O lo puedes hacer crearte una clase docente, dependiendo. Si el docente sabe, por ejemplo, tal vez calificar, si depende de una tarea de docente, ahí sí tendrías que crear una clase. Pero lo vamos a ver ahorita. Una tarea tiene una descripción y una fecha de entrega, ¿no? La tarea te está hablando de sus atributos, descripción y fecha de entrega. Un apunte solo tiene descripción, acá también, ¿no? Apunte solo tiene un atributo, descripción. Ah, no, tiene dos, y fecha de creación del apunte. También los libros solo tienen, te dice los libros solo tienen nombre del autor y contenido, nada más.
Los exámenes pasados tienen nombre de la materia, contenido y fecha. Exámenes pasados, nombre de la materia, contenido y fecha. Dado la siguiente descripción, diseña el diagrama de clases. Puntos extra. Añade él o los métodos necesarios que permitan al estudiante encontrar un examen pasado por fecha. Obtener todo el material de una materia determinada. Bueno, ¿no? ¿Qué tarea? ¿No es para presentar? ¿Cómo que no? Fecha de entrega a las 11:20. ¿Es de la noche o qué? Bueno, no sé. Era para hoy. Si quieren pueden intentar hacer, pero ya sería solo copia. Hagan esto tal vez si quieren ganarse puntos, hagan este 3 que era para que vean que los objetos son identificación del mundo real, o sea, es una abstracción del mundo real y pueden modelar lo que ustedes gusten. A ver, haremos este 2 que es un poquito, era el más largo y tal vez el más complicado entre comillas. Claro que en un examen van a tener más complicado, pero era para que practiquen, sigan practicando. Lo voy a hacer en diagrama y les voy a pasar en código en la noche, tal vez, porque tengo que salir después de esto. Voy a tener una entidad que se llama materias, ¿no? Una clase materia. ¿Por qué no lo llamo materias? Tal vez alguien me quiere decir. ¿Por qué yo no le digo materias a esta clase? Seguro la docente les dijo por qué no se puede poner en plural. No, porque esto es una entidad, es una representación ya más general. Materias no te sirve tanto como una clase. Tal vez puedas, o sea, materias es un conjunto de materia, ¿no? De una, tal vez una entidad materia que se llama. Por eso es significativo encontrar, definirlo como en singular, no en plural. Ya cuando hablas en plural te refieres a un conjunto, tal vez un arreglo, ¿no? A ver, ese se refiere tal vez a un arreglo o un array list, o depende de eso, depende de cómo lo vean ustedes. Ya. A ver, lo vamos a dejar esto acá. Materia, también vamos a tener un docente. Yo lo voy a manejar como clase, porque tal vez el docente tenga más atributos o tenga un método más complicado, un método más como calificar tarea, pero eso no está relacionado al contexto, ¿no? De tener todo lo relacionado a su universidad en su computadora. Es más como un contexto de administración de esos archivos y materias que está tomando. No es como en un contexto de un programa universitario. No es un programa simple para un estudiante. Tenemos también un objeto que se llama tarea, un objeto que se llama apunte. Y listo. ¿Qué más? A ver, esto, los atributos lo voy a poner. Bueno, ya, ahorita lo voy a poner. Materia de atributos tiene nombre de materia y docente. Un string, nombre de materia. Y tiene un docente, docente. No, este docente se refiere a esto. También tiene un material, ya que ya te está dando más o menos un indicio de que un material es una clase genérica, perdón, una clase en general, medio que se va por la herencia, ¿no? Material, mat. ¿Qué me dice? ¿Está bien hacerlo, mantenerlo así? O sea, ¿está bien así? Una materia puede tener solo un material. En este caso solo sería un libro o un examen pasado. No puedes tener más de dos. Definirlo así sería solo tener una cosa, no varias cosas. Entonces, bueno, ya que nadie quiere responder, no está bien tenerlo así. Tendríamos que guardarlo en un array list, no en un arreglo porque tú no sabes.
cuánto material vas a tener y en un futuro puedes tener más material de una materia. Para este caso, para los que no sabían array list, podían tenerlo en un arreglo de, de la dimensión que ustedes quieran, del tamaño que ustedes quieran. Pero se tenía que resolver de manera correcta con un array list. ¿De qué? De material. Eh, materiales o algo así se debía llamar. Si se dan cuenta también, este es un contenedor polimórfico dado la siguiente oración, ¿no? Material, que pueden ser libros o exámenes pasados. O sea, un material puede ser o esto o lo otro. No se está transformando en diferentes objetos. Ya hay una relación de herencia ahí. Entonces, ya, nos creamos esto. Esto lo voy a bajar abajo. Ya. Aquí se define otra entidad que se llama material. Y de esta entidad van a heredar los objetos apunte o libros o exámenes pasados. Libro o examen pasado. Examen pasado. Material debería ser una clase concreta, abstracta o interface. En realidad no importa, no depende. Podían hacerlo con cualquiera de los tres y no importaba tanto porque no te dice más información sobre material. Una información más ayudaría a tener en claro que si material fuera una clase concreta o una clase abstracta o un interface. En este caso solo te dice tiene material, que pueden ser libros o exámenes pasados. No te dice nada más. Entonces yo optaría por uno de estos dos. Depende de ti. En realidad esto, clase concreta. ¿Por qué? Porque tiene atributos, en el libro y examen pasado tienen un atributo en común, que es el nombre. Ah, bueno, no tienen atributos en comunes, creo, ¿no ve? A ver, los libros tienen nombre de autor y el contenido. Los exámenes pasados tienen materia y contenido y fecha. Bueno, el atributo en común es contenido, nada más. Solo por eso un material debería tener aquí un contenido, ¿no? Y esto depende de ti, string. Yo lo voy a manejar. Ya, continuemos. Em, también tiene apuntes que va añadiendo el estudiante. Ok, tiene apuntes. Tiene un apunte, apuntes. Observen esto. ¿No? Estamos hablando ya de un conjunto, o sea, más de un apunte. Y cuando se habla de más de una cosa, se debe manejar en un arreglo o en un array list. Entonces tenemos que poner aquí, lo voy a abreviar con AL de la clase apunte, apuntes. Nada más que va añadiendo el estudiante. O sea, eso es una tarea del estudiante, de una clase estudiante, que te va más o menos indicando por dónde va este problema. De los docentes, ahorita lo manejo esto, de los docentes se tiene la información que solo nos interesa la información que es el nombre. Esto solo va a tener un nombre que va a ser un string. Perdón, debería manejarse así ya. A ver, nada más. De una tarea se tiene la descripción y la fecha de entrega. Va a tener un string desk, descripción, string desk y un string fecha de entrega. O si quieren manejarlo, tal vez podrían crearse una clase fecha que haría más complicado el problema o utilizar la clase date de Java. Si lo iban a manejar como string, igual estaba correcto para esta tarea. Em, ¿Qué más? Un apunte solo tiene la descripción y fecha de creación del apunte. A ver, lo voy a mover esto.
un apunte, solo tiene un string desc y tal vez un string de fecha de creación, fecha C, nada más. Ahora, por último, te hablaba sobre los libros y los exámenes pasados. Un libro tiene nombre de autor y contenido. Entonces, el libro va a tener un string nombre. Y nada más. El atributo contenido lo está extendiendo de la clase padre. Lo va a tener él. Lo va a poder manejar. Un examen pasado tiene nombre de la materia, contenido y fecha. Entonces, string non-mat y fecha, ¿no? Que también lo podía manejar como un string. Nada más. Eso era todo. ¿No? Para el A solo tenían que hacer esto, pero más bonito, ¿no? Yo lo estoy escribiendo así porque no tengo tanto espacio. Em, También aquí faltaba una clase tal vez estudiante. Si lo omitían, igual lo hacía valer. Estudiante. Esto es como la clase que engloba todas las clases. Por ejemplo, un estudiante tiene tiene materias, ¿no? O bueno, no te sirve el nombre en este contexto. Por ejemplo, aquí no te dice nada más de estudiante, solo te dice que el estudiante va añadiendo. No te dice nada más. Tendrá nombre, no te sirve en realidad, porque esto solo es para una persona, es un estudiante. Esto es como la clase que va a administrar, como la clase principal. Entonces solo va a tener un array list de materias, porque tiene varias materias. No es diferente de material. Y una materia en sí misma tiene un docente, tiene materiales, tiene apuntes, y él puede añadir apuntes. Entonces, si quiere añadir bueno, va a tener también un método que va a ser add apunte. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a buscar, bueno, tal vez este método podría ser por nombre de materia, recibir un nombre aquí con un string. Va a buscar el nombre entre todas sus materias, lo va a encontrar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues va a añadir. En su array list de material va a añadir un apunte. Se les voy a pasar el código completo junto con esto. Sería bueno que lo rehagan e intenten hacerlo a su manera para practicar. Imagínense que esto sea su examen. ¿Cómo estarían parados en este momento? ¿Cuál sería su duda? Tal vez alguno se pregunte por qué hago esto o no sería mejor hacer esto. Puede interrumpirme. Si esto fuera su examen ahorita, ¿podrían resolverlo? ¿Podrían hacerlo justo en clase como ahorita lo hice yo? Están bien tímidos. Ya, hagamos este 4, el último, que era más divertido. Solo era, no tenías que hacer nada de esto. Solo tenías que responder. Podías dibujarte, sí, pero no era para entregar. O sea, puedes dibujar como tú quieras. Un vehículo puede transportar objetos de un lugar a otro. De acuerdo. Candidato clase vehículo. Me voy a dibujar para entender mejor el problema, ¿de acuerdo? Voy a crearme aquí un vehículo. Nada más. Cha, 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 chas. Luego yo defino si es abstracto o interfase, depende. Existen vehículos terrestres, vehículos acuáticos, vehículos aéreos. Hay una relación de medio que especificación, ¿verdad? Un vehículo es algo más genérico y vehículos acuáticos, aéreos y demás cosas ya es algo más concreto, ¿no? Es algo más específico. Entonces yo puedo decir que vehículo terrestre extiende de vehículo, ¿no? Voy a poner VIT, un VIA, un vehículo acuático, y un VI aéreo, de aéreo. Por el momento voy a decir que extienden, imaginando que vehículo sea una clase concreta o abstracta, no interface. Depende, ¿no? Tal vez aquí vehículos era abstracto, era una clase abstracta.
No era una clase concreta. ¿Por qué? Porque un vehículo sabe transportar. Pero en realidad no era el sentido de esto. Ustedes tenían que verlo. Si no les nacía esto, o sea, si no lo suponían, igual estaba bien, pues se podían explicarlo. Podían decir que vehículo es una clase concreta, o sea, depende de su contexto. Yo lo que quería ver ahí era su explicación de que si están entendiendo bien el por qué se elige o el por qué no se elige. En este caso, si tú decías que vehículo sabe transportar también, aparte de esto, es como si estuviera suponiendo, te hacía valer de que elegiste abstracto porque un vehículo sabe transportar, pero transportar es un método abstracto porque un vehículo transporta de manera diferente, ¿no? Dependiendo qué clase de vehículo es. Si ponías que pues un vehículo no te dice nada más, no te dice nada más sobre si sabe hacer algún atributo o no, podías dejarlo como una clase concreta y te podía hacer valer también. Un tanque es un vehículo terrestre, te dice, pero también es un blindado, al igual que un semioruga. Ok, tanque es un vehículo terrestre, pero también es un blindado. O sea, hay una relación de especificación también, o sea, es como si hubiera herencia ahí. Sí, o sea, te dice herencia. Tanque, en este caso, también podía ser un objeto, no una clase. No podía ser una instancia de vehículo terrestre, pero te da un dato más que hace cambiar todo eso. Te dice que tanque, aparte de ser un vehículo, también es un blindado. O sea, aquí voy a tener una clase llamada tanque, que va a extender de vehículo y que debería extender de, pues, de una clase que se llame blindado. Voy a tener aquí un blindado. Pero hay un problema. En Java no se permite la herencia múltiple. Entonces te daba la opción, o bueno, te restringía a que blindado sí o sí sea una interface. Y ahora sí tanque podía implementar los métodos de la clase blindado. Para así decir, un tanque es un blindado. Esta es una relación casi de herencia. Eh, ¿Qué más? Tanque al mismo tiempo es un armado. Y aquí también te está restringiendo. No puede haber herencia múltiple. Entonces, armado sí o sí debe ser interface. O si no, vehículo terrestre debería ser interface. Como no está restringiendo, entonces directamente lo pongo. Voy a hacer un armado que debería ser un interface. Eso era con trampa, ¿no? Para que se ubiquen. Como no se permite la herencia múltiple para solucionar, se utiliza las interfaces, pero hay que seleccionar bien qué clase va a ser interface o cuál no. Mm, ya está. Cuenta con un tipo de arma especial que es un cañón. Ok. Te dice que tanque cuenta con un tipo de arma especial que es un cañón. Existen las armas de vehículos como el cañón, metralleta y lanzacohetes. Bueno, a ver. Voy a poner aquí. Acordémonos que había un semi-oruga. Pero esto lo podían tratar así o también como objeto, porque de semi-oruga yo no te digo nada más. No dice nada más, no te dice que es un blindado o algo así. Y aquí hay algo interesante más. Tanque tiene un armado, no tiene un armamento, que es un cañón y que existen diferentes tipos de armas, el cañón, metralleta y lanzacohetes. Entonces tanque va a tener aquí tal vez un arma A o lo que sea, y voy a tener por eso una clase que se llame arma, que es algo más general. ¿Por qué? Porque puede haber un cañón que va a extender de arma, va a haber una metralleta y también va a haber un lanzacohetes.
Y ahí se acaba, ¿no? Mi modelamiento de clases así, solo leyendo. Pero esto dependía de ti, o sea, las clases que van a ser interfaces o abstractas depende del que está modelando. Es una decisión de diseño. Así que estas preguntas más se basaban en su criterio de diseño. Yo lo que quería era leer la razón del por qué. Por eso que les pregunto, ¿y por qué? Explica tu elección. La clase arma es una clase concreta, abstracta o interface. No explica tu elección. Aquí podías suponer demasiadas cosas, pero no siempre es bueno suponer. Para representar un vehículo armado es necesario tener una interface armado o se puede manejar de otra manera como tener un objeto arma. ¿Qué es más conveniente y por qué? Dice. No, un vehículo armado tiene un arma, sí o sí. Pero extiende de armado tal vez porque un armado sabe disparar, pero no todos saben disparar de la misma manera, entonces es un método no definido. Cosas así. ¿Preguntas sobre esto? Ah, su tarea no es para presentar. De la Inge, me imagino que era eso, ¿no? ¿Quieren hacer su tarea de la ingeniera o pasar a ver relaciones entre clases? ¿Algún héroe que quiera interrumpir aquí? La tarea de la Inge. Mm, ya. Pueden pasar, porfa, su enunciado al WhatsApp. Ya veo que hay muchas dudas. Bueno, muchos quieren hacer. ¿Cuál es su duda de la tarea de la Inge? Escriban en el chat si no quieren hablar, digamos, los métodos heredados, la herencia, la relación de herencia, porque creo que había un método que se llamaba calcular área, ¿no? Una figura sabe calcular área. Eh, y eso podía ser abstracto, o veo que un tipo también encontró la manera de hallar. Bueno, hay la manera, ¿no? De que el cálculo de áreas de polígonos den helados. Hay distintas formas de hacer en programas como AutoCAD. Te lo, te lo haces y te lo haces un polígono, te lo sacas su área. Entonces hay maneras. Pero para no hacerlo tan difícil, la pregunta 2 de la Inge, Sandro. De la práctica que dio. A ver. Hasta que me estén pasando, porfa, el enunciado de la ingeniera. Voy a hacer eso de la pregunta 2. Ok. Relación entre clases. Ah, sí, la relación entre clases, eso quería verlo casi al final. Pero lo podemos ver tal vez ahorita. Es que va a durar un poquito harto. Pero como veo que no están pasándome. O si quieren, pásenme al privado para que resolvamos conmigo. O lo definamos su tarea que les dio la ingeniera. A ver. Relaciones entre clases. Esto sí mete el examen. En los exámenes virtuales. Creo que vale 10 puntos o más o menos así. Es bueno asegurar. Las únicas relaciones que van a ver acá son cuatro en esta parte de la materia. Los estudiantes de informática y sistemas van a ver más relaciones, pero en materias más adelante. Y esto es solo como un resumen de relaciones entre clases. Hay la relación de composición, hay la relación de colaboración y hay la relación de uso. Em, a ver, directamente con un ejemplo. Imagínense que yo tengo una clase, voy a crearme una clase A
Bueno, relaciones entre clases si quieren, o también se puede llamar interacciones. Interacciones. Voy a crearme una clase de ejemplo A que va a tener, bueno, también voy a tener una clase, bueno ya, una clase A que tiene una clase B, un objeto de clase B en sus atributos. Una clase A se está componiendo de otros objetos, no hay una relación de entre A y B, me imagino así. Voy a tener una clase A, lo voy a hacer abajo mejor. Voy a tener una clase A, voy a tener una clase B y va a haber una flechita. Si lo hacen en BlueJ, va a haber una flechita así, porque yo estoy usando, yo me estoy componiendo de esto. En uno de mis atributos yo lo tengo acá. Si fuera al revés, si fuera así la flecha, B tendría a A, o sea, la clase B tendría un objeto de la clase A. Así sería. Entonces aprendan bien la dirección de la flecha. Y aparte de esto, tienes que tener un constructor, ¿no? Class A, bueno, no, public A. Tienes que tener un constructor que reciba este objeto para construirlo. Y eso se refiere a composición. En su examen les va a meter, más o menos les va a mostrar un diagrama y les va a mostrar parte del código para que ustedes identifiquen qué clase de interacción hay entre esos objetos. Bueno, de colaboración es algo diferente. Voy a tener aquí una clase A. Aquí puedes tener las cosas que quieras, no importa. Esto va a ser una colaboración con el objeto B. En algún momento tú vas a tener un método que va a recibir un objeto, otro objeto. Y este tipo de interacción se llama interacción de colaboración. Están colaborando estos dos objetos. No, perdón. Bueno, sí, esto es de colaboración o uso, de hecho. El A lo está usando. Hay otro tipo más de agregación que no se suele ver tanto. A está usando B. Debería ser en realidad uso, no colaboración. Y en BlueJ esto se representa así. Aquí tenemos un objeto A, digo una clase A, tenemos una clase B y va a haber una flecha igual que en composición. Va a haber una flecha. Porque en alguna parte del código hay otro objeto. Es así. Y en agregación es casi como composición, pero no recibes por constructor. Creo que sí lo podría resumir de esa manera. No es 100% esto, pero así se puede dar de ejemplo. Voy a tener un public A y no lo recibo por constructor. Y ahora, lo importante de todo esto es el cómo se pronuncia, ¿no? ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo tú puedes leer esto? Esta interacción. Se lee de la siguiente manera. A tiene B. De uso, pues A usa B. Es algo más general, pero a veces se puede llamar de sinónimos de esta manera. Puedes utilizar otras palabras para esto, más específicas de acuerdo al contexto del problema. Otro tipo más de relación, esto ya es una relación, no es una interacción, es la relación de herencia, ¿no? Si yo tengo objetos así, bueno, solo voy a hacer dos, de que B hereden de A y C hereden de A, lo que se va a leer va a ser de la siguiente manera, ¿no? A puede ser un B o A puede ser un C. No, así se lee de la manera hacia abajo, ¿no? De que A puede ser uno de estos dos. En herencia se lee de esta manera. Y acuérdense bien de esta palabra porque esto se suele poner en el examen. Ahora, para leer hacia arriba,
¿no? Para decir que C, que B que tiene que ver con A, se lee de la siguiente manera. Mm, B es un A. C es un A. Esta es la palabra clave. Es un. Así se lee la relación de herencia. A ver. Mm, veámoslo esto con un ejemplo de lo que yo les di. Vamos a identificar esto. A ver, voy a hacer agrandar la vista. Ya está. A ver, con material. ¿Quién me puede responder la relación que hay entre libro y material? Se podrá decir que el libro puede ser parte de material. Se podrá decir que el libro es parte de material. Libro es un material o libro puede ser material. Puede ser un material. ¿Cuál es correcto? Esto no se lee bien. Bueno, hasta ahí, hasta los tres. ¿Cuál es correcto? Libro es un material. Bien, Libros no. exacto, bien. Ya están aprendiendo. Esto entra en su examen. Vale, valdrá un punto, pero conviene asegurar. Hay que saberlo bien el concepto. Perdón, esto. Libro es un material. Por la relación de herencia que hay acá. Ahora, al revés, material puede ser un libro o puede ser un examen pasado. A ver, uno que se componga. Ya. Acá, docente. Mm, lo voy a escribir acá. Docente con materia. Acá, ¿qué se podría decir? Docente tal vez es parte de materia. Docente tal vez puede ser parte de materia. Docente es un materia o puede ser un. ¿Cuál de estos cuatro es correcto? Docente es parte de materia, puede ser parte de materia, es un o puede ser un. Viendo, viendo este diagrama. ¿A dónde voy a escribir en el chat? Ah, no. Es un, puede ser, es parte. Es parte de materia. Sí, es parte. Esta es la respuesta correcta. De que docente es parte de materia. ¿Por qué? Por esto, ¿no? Una materia sí o sí tiene un docente. En cambio, con material, ahí más tiende a ser a puede ser parte de materiales, ¿no? Que materiales puedan ser parte de materia. Aquí lo voy a poner. Materiales, bueno, material en realidad, puede ser parte de materia. ¿Por qué? Porque estamos almacenando este objeto en un array list y un array list puede tener 0 objetos. Pero esto les cuento que también puede ser, depende del contexto. O sea, si en alguna parte de acá, de la descripción del problema, te da indicios de que una materia sí o sí tenga que tener un material por lo menos, entonces esto se cambia, ¿no? Esto puede ser parte de materia, se cambia a un es parte de materia.
pero eso depende también de la descripción del problema, no solo depende de lo que tú estás viendo acá. Y también les cuento que depende del código, porque generalmente para hacer las interacciones entre clases, les suele poner parte del código para que ustedes identifiquen sin ningún problema qué es qué. De esto hay varios exámenes pasados. Si hay tiempo, lo podemos resolver tal vez alguno. Sí, ya, vamos a ver. Ahora con la tarea de la ingeniera que ya pasaron a WhatsApp, creo que también les dio otra cosa. Pero a ver, vamos a ver. New, la clase. A ver, quieren el. Ah, pero ya lo resolvió la ingeniera. Es lo primero que me han pasado de figura geométrica, punto, polígono, figura circular. ¿Qué tienen dudas de esa parte? De lo que pasó, ese diagrama de clases. ¿Por qué solo llevar a código lo que les puso en el diagrama? ¿Cuál es su duda de eso? Tal vez al momento de llevar eso a código. Alguno tenía dudas, creo que con los métodos, ¿no? Que cómo es que una clase puede utilizar los métodos de la clase que está heredando y es por la extensión. Incluso lo dice en su palabra, ¿no? Una clase extiende de otra clase, entonces está obteniendo parte de sus atributos y parte de sus métodos. No necesitas escribir de nuevo ahí, a menos, a menos que tú quieras que pues lo quieras redefinir y redefinir un método de tu clase padre. A ver, lo voy a poner, lo voy a dibujar. A ver, voy a tener una clase punto, punto. Esto no nos interesa por el momento. Voy a tener una clase figura geométrica y que tiene sus atributos y métodos. A ver, voy a escribir sus métodos. Tiene una abstract, como el ingeniero lo escribe, abstract. Y double calcular área, ¿no? Double calcular área, punto y coma. Así solo se define un método abstracto. No tienes que abrir comillas y cerrar paréntesis, digo, perdón. Llaves, como se hace con los métodos normales. Veo que polígono está heredando de figura geométrica. Polígono. Hay una relación de herencia de polígono y un circular, una figura circular. Ups, esa línea está medio chueca. Ya. Polígono aquí te lo impone directamente, también es una clase abstract. ¿Por qué? Ah, bueno, ya también ya lo han resuelto, imagino que la mayoría, no voy a preguntar por qué. Polígono sigue siendo abstract porque no lo está definiendo eso todavía. No se está encargando de definir. Puede definirlo, sí, pero no es correcto, ¿no? Como un polígono calcula el área. Pueden hacer tal vez como su compañero lo hizo, o lo que pasó, creo que un compañero pasó una página explicando de cómo se calcula el área de un polígono de cualquier lado, ¿no? Sea cual sea ese polígono. Podían hacerlo, entonces el polígono perdía su forma de clase abstracta, porque su único método abstracto era tal vez este, o depende también de ti. Mm, Esto es solamente de definición, hablamos en términos de definición, no de redefinición. Esta clase abstracta
puede tener un método normal, un método concreto que se llame, no sé, em, bueno, esto es demasiado abstracto, es una figura geométrica, es muy, muy abstracto. Tal vez acá, ¿no? Polígono, aparte de tener este método, calcular área, no es necesario escribirlo acá porque ya lo está extendiendo de su clase padre. Puede tener un método concreto que se llame int getLados, ¿no? Int getLados como hizo la ingeniera. Y este polígono, pues te devuelve los lados que quieras, ¿no? Tal vez polígono se construyó con n lados, como se los puse en la anterior vez. O aquí veo que tiene un atributo que se llame int n lados o lados. Solamente es responder esto. Pero también puedes tener una clase que está heredando de polígonos, como el triángulo. Y esta clase tiene la posibilidad de redefinir este método. O sea, yo no necesito escribirlo acá. Como está extendiendo, yo sé que va a tener este método que se llama getLados, pero yo tengo la posibilidad de hacer una sobreescritura. O sea, tener este método, sobreescribirlo y que haga eso de distinta manera. Y eso también es parte del polimorfismo, ¿no? Yo puedo escribir otra vez getLados, que devuelva otra vez un entero, pero que haga esto de manera distinta a como lo hace un polígono. Y funciona, esto se llama sobreescritura. Pero ya, veamos su segunda tarea, que era Newsfeed. No, Newsfeed almacena nuevas publicaciones de noticias en redes sociales como Facebook. A ver, voy a tener una clase Newsfeed, lo estoy identificando como una posible clase. Publicación, lo estoy identificando como una posible clase. De noticias en redes sociales como Facebook, dice. Tal vez noticia sea una posible clase, pero tal vez no, lo se puede eliminar. Eh, También nos habla de Facebook, pero nos habla de algo más en general. Una red social es algo más genérico que Facebook. Entonces voy a poner aquí red social y tal vez Facebook. Tal vez. No solo estoy intentando identificar candidatos a clases. Tipo como que Facebook herede de red social. Porque Facebook es una red social y una red social puede ser Facebook. Muestra las publicaciones realizadas, realizando una simulación e imprimiendo los detalles de la terminal. Muestra las publicaciones realizadas. Ok. A ver, eso no lo entiendo, pero a ver, vamos a construir. Newsfeed, Newsfeed almacena nuevas publicaciones de noticias en redes sociales. Hay que leerlos también eso bien. A ver, esto lo voy a borrar estos cuadraditos. Te dice, Newsfeed almacena nuevas publicaciones de noticias en redes sociales. En redes sociales. ¿Ustedes creen que sería correcto decir tener un atributo publicación o un atributo de red social? ¿Cuál de los dos? Bueno, en realidad redes sociales debería ser un arreglo de red social. No, a ver, lo voy a volver a escribir. Array list de red social. Según el enunciado, ¿no? Que te dice Newsfeed almacena nuevas publicaciones de noticias en redes sociales como Facebook. ¿Qué debería tener atributo Newsfeed? ¿Publicación o un array list de redes sociales? Una array list, yo creo, Sí, sería exacto. lo más adecuado. Es más adecuado porque, bueno, ahí te dice, ¿no? En el enunciado. Almacena en redes sociales. ¿Qué almacena una publicación?
Entonces va a tener esto un método que se encargue de almacenar en una red social una publicación. Esto lo voy a borrar. Mm, Lo voy a hacer esto directamente en código. Bueno, acá. Voy a tener newsfeed. Voy a tener publicación. ¿Qué más voy a tener? Voy a tener tal vez una noticia. Lo puedo eliminar si es que no. Porque una publicación puede ser una noticia, ¿no? Una noticia es una publicación. Em, Voy a tener una red social, Facebook. Y bueno, voy a tener también una clase que se llama red social. Ya está. Le voy a borrar esto. Y de paso más, vamos a usar la clase ArrayList. Luego doy una explicación para los que no saben usar de cómo se maneja la clase ArrayList. Y ahí si quieren pueden retirarse los que ya saben. Bueno, voy a tener un atributo private que se llama ArrayList, private ArrayList. Y este ArrayList va a almacenar elementos de la clase red social, que se llama, no sé, redes sociales. Este, por si acaso, es un contenedor polimórfico a scanner ArrayList. Ya, así está bien. Voy a hacer su constructor de una vez para que no me esté riñendo después. Public news feed. Ya está. Voy a tener también un atributo que se encargue de publicar o almacenar publicaciones de noticias en redes sociales. Vale. Publicaciones de noticias. Esto se puede manejar de dos maneras. Borrar esta clase noticia o decir que una noticia es una publicación. De esta manera, ¿no? Decir que noticia extiende de publicación. Y yo puedo tener un atributo que se llama así. Public void almacenar noticia. Y aquí voy a recibir la noticia, noticia n y nada más. Como no te especifica que tiene que no te especifica que tiene que solo almacenar en Facebook, por ejemplo, entonces tienes que almacenar en todas las redes sociales que tengas. Por el momento esto lo voy a dejar acá. Yo solito podría hacer almacenar una noticia en una red social. Yo podría decir, tal vez hacer un recorrido for por todo este array list. Así un for int i igual a 0 y menor al tamaño de la lista, ¿no? Redes sociales punto size y más. Y decirle tal vez redes sociales punto almacenar n. No puedo, ¿no? No tengo este método almacenar. Entonces, por el momento lo dejo yo así. Voy a irme a red social y voy a tener el método. ¿Dónde está? Lo voy a borrar todo esto. Una red social también tiene un array list. Puedo decir que tiene un array list de publicaciones. ¿Verdad? ¿Es correcto decir eso? ¿Creen ustedes? Eso depende de su diseño. Tal vez hay otra manera de hacerlo y no es incorrecto. Hay varias maneras de resolver. Es solo esta mi manera. Yo voy a tener esto también. Voy a tener un constructor public red social. Lo voy a dejar así por el momento. Y también puedo tener un método, ¿no? Public void
almacenar. Ah, perdón, no es un array list de redes sociales, es un array list de publicación. Y una red social tiene publicaciones dentro. ¿Es correcto? Bueno, es correcto en el enunciado, ¿no? Depende del contexto de la historia. ¿Qué voy a almacenar? Voy a almacenar una publicación. Publicación. Y aquí solo tengo que decir, bueno, una publicación P. Una publicación P. Y aquí solo tengo que decir publicaciones.add P. ¿Es la manera correcta? Tal vez no. Tal vez alguno lo vio de esto de otra manera. Public class abstract red social. No, perdón, public abstract red social. ¿Cuál así? Ah, no, public class. Ah, sí, no me está dejando esto porque yo no tengo ningún método abstracto. Y podría decir que esto sea una abstract también. Public abstract void almacenar. Ahora sí. Ahora sí me va a dejar o no. Ups, concha. Ah, esto tendría que borrar, ¿no? Tendría que hacerlo así. Ok. Tengo... A ver. Public abstract. Public abstract class. A ver, ahora sí me debía dejar. Ya está. Puedo tenerlo de esta manera y sería correcto, ¿no? Porque cada red social puede almacenar de distinta manera. Eso depende de ustedes. Es su decisión del diseño. Yo lo voy a manejar como para no complicarme, lo voy a manejar como sin abstract. No lo voy a manejar como una clase abstracta, sino como una clase concreta. Es lo correcto, tal vez no sea lo más correcto, pero para hacer, ¿no? El problema. Y ahora sí, esto está bien. Esto está correcto. Por cada red social que tenga, yo voy a decir que almacene una publicación, que es una noticia. ¿Qué más? Bueno, hasta ahí se acaba el problema. Te dice muestra las publicaciones realizadas. Realiza una simulación imprimiendo los detalles de terminal. Voy a tener un public string tal vez o un void que imprima por pantalla, ¿no? Public void imprimir que va a imprimir las publicaciones realizadas. ¿Qué onda? Almacenar. Almacenar. Almacenar n, recibe una publicación p y una noticia es una publicación. Bueno, está bien. No debería darme errores. Ah, sí, esto estaba mal. Redes sociales punto get en la posición y le digo punto almacenar. Y ya está. Ahora les explico para qué sirve este get, para qué sirve este size y bueno, eso. Para imprimir simplemente es también recorrer todas mis redes sociales e imprimir todas las publicaciones. En vez de hacer esto, yo voy a hacer otra cosa. Voy a obtener los datos que quiero imprimir. System.out.println redes sociales.get en la posición i. Y aquí tal vez le puedo decir que me pase todo su contenido, ¿no? Get publicaciones o demás cosas. Ahorita me está riñendo porque yo no tengo un método get publicaciones, pero yo me puedo hacer en red social. Public string que se llame get publicaciones. ¿Y qué va a devolver? Pues también tendría que recorrer todo esto y demás cosas, ¿no? Yo solamente voy a devolver eh, la palabra publicaciones. O bueno, ya voy a hacerlo de manera correcta, que sería hacer de la siguiente manera. Recorrer todo, como acá lo estoy recorriendo, con un for, recorrer todo el arreglo. Bueno, esto se debería llamar publicaciones.
publicaciones y pasarle, ¿no? Aquí voy a tener un string res que va a inicializar en algo, en una cadena de caracteres vacío. Return res. Aquí va a ser res es igual a res más publicaciones punto get en la posición i. Pero aquí debería llamar a otro método más, decir que me pase su contenido, ¿no? Get contenido tal vez, de esta manera. Estaría bien así, me va a reñir. ¿Por qué? Porque publicación no tiene un método get contenido. Entonces ya. Voy a crearme acá. En publicaciones le voy a poner un método get contenido, ¿no? Public string get contenido. Y ya está, le voy a retornar el contenido. Pero yo no tengo contenido, entonces voy a crearme esa variable. Private string get, no, pero private string contenido. Contenido. Ahí está. Creo su constructor más. Public publicación. Y que reciba aquí el contenido directamente, ¿no? String c contenido es igual a c. Listo. Y listo, todo va a compilar. Bueno, noticia. Ah, ya, no me está riñendo acá porque no tengo un constructor por defecto. Me voy a crear. Esto no pasa en los editores antiguos, así que no se preocupen. Lo crea por defecto este constructor. Y listo. Debería compilar. Listo, compila todo. Nada más a decir que Facebook extiende la clase red social. Y de esa manera yo puedo almacenar una noticia y yo puedo imprimir esa noticia. Así se realizaba. Tenían que sacar todo del contexto en el que le estaban dando el enunciado. Todo de eso viene del enunciado. Se pueden suponer cosas. Sí, por ejemplo, yo he supuesto estas cosas, ¿no? De que una publicación tiene contenido. En ningún momento lo dice, pero yo estoy suponiendo. Esta suposición afecta las demás clases, afecta el diseño, afecta mucho, como decir, te está dando mucha libertad. No, que publicación tenga un contenido no afecta tanto, es una suposición válida porque sin contenido yo no puedo publicar lo que se me pide, ¿no? Yo no puedo imprimir detalles. O tal vez sí, se podría llamar de otra manera, tal vez. Noticia puede tener más atributos, sí, pero en el enunciado no te dice nada más, entonces se puede dejar de esta manera. Lo que sí es importante es que Newsfeed sepa hacer lo que te dice en el enunciado de la ingeniera, ¿no? Que almacena nuevas publicaciones de noticias en redes sociales. Almacena nuevas noticias en redes sociales, ¿no? Yo tengo aquí una array list de redes sociales y voy a almacenar una noticia. Redes sociales se va a encargar de almacenar. Y eso es correcto. Puede ser de otra manera. Sí, hay supongo que otras tres maneras de resolver esto, dependiendo su criterio. Ahora, tal vez he visto que algunos no han llevado la clase, no han llevado cómo se maneja la array list. Bueno, les voy a dar unas pautas sobre esto. Una array list, perdón, un array list, al igual que un array normal, en Java lo manejan como ambos, un arreglo y un array list, lo manejan como objetos. Y un array, tal vez te preguntes, ¿qué? ¿Un array es un objeto? La primera vez que yo me enteré, me sorprendió porque, o sea, números. Esto es un arreglo normal, de tamaño, no sé, 3. Esto es un arreglo normal, pero nosotros lo instanciamos, ¿no? Hacemos el uso de la palabra new.
Bueno, esto lo demás es como si llamaras a su constructor, ¿verdad? Un arreglo simple, Java lo trata como objeto. Y un array list más, un array list es un objeto en sí mismo. Empieza con mayúscula, pero tiene algo diferente, ¿no? Que no tienen los demás objetos. Tú le dices qué objeto puede almacenar un array list. Por ejemplo, yo puedo almacenar un array list de string y tú le puedes poner su nombre, ¿no? Como en cualquier variable, puedes poner palabras o lo que tú quieras. Lo puedes llamar de cualquier manera. ¿Cómo se instancia? Pues como cualquier objeto, ¿no? Un new array list. Y esto se puede instanciar de dos maneras, dependiendo de la versión en la que estés manejando. Yo puedo decir esto, repetir, ¿no? Lo que está acá, new string, solo poner estos, paréntesis de abre y de cierre. O puedo decir esto, ¿no? Es un new array list, lo puedo dejar así y nada más. Así sí se crea una clase array list, así se instancia. Em, y yo solo puedo almacenar objetos. Aquí, por ejemplo, no se olviden, solo objetos, o solo clases. Solo objetos o, bueno, objetos lo voy a poner. Solo objetos. Yo no puedo almacenar una variable primitiva como un entero. Yo no puedo decir esto. Array, la L es con mayúscula, array list. Lo voy a escribir bien para que no se pierdan. Array list int números. Yo no puedo decir esto porque un entero es un tipo de dato primitivo, no es un compuesto. Para solucionar esto se crean las clases envoltorios, ¿no? En vez de manejar un int, yo voy a poner un integer, que es lo mismo. Integer. Números. Esto es una clase envoltorio. A ver, se los pongo acá para que no se olviden. Int integer. Perdón, double, double pero con mayúscula. Long, también long pero con mayúscula. ¿Qué más? Hay boolean pero con mayúscula. Boolean y también el char, ¿no? Que es con mayúscula, pero tiene que ser character. Y así. Estas son las clases envoltorio. ¿Quieres almacenar un char? ¿Quieres tener un array list de char? Tienes que poner array list character. Por ejemplo, así. Array list character. Y su nombre le pones y demás cosas. Así se instancia. Sus métodos más importantes que van a utilizar para manejar un array list son la adición, ¿no? ¿Cómo añades? Añadir un elemento. Usa su método .add. .add y esto recibe el elemento que tú le has especificado al principio. No, en este caso es un character. Tú le tienes que pasar puros caracteres. Si es integer, tú le tienes que pasar a este .add puros enteros. Y así. Si es un string, puros strings. Para obtener un elemento, tú tienes que usar el método .get. Y aquí recibe un número. Siempre va a recibir en este lugar un número, que es la posición donde tú quieres, de lo que tú quieres obtener. Acuérdense que en los arreglos, imaginen este arreglo, tenemos un arreglo de elementos, no sé cuántos elementos, 1, 2, 5, 8, 9, 10, 22. Las posiciones se cuentan desde el 0, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo se accede a un elemento en un arreglo normal?
tú tienes que referirte al nombre del arreglo, ¿no? Array, y tienes que pasarle por paréntesis el elemento, la posición, 4 en este caso, que voy a obtener el 9. Y acá también le tienes que pasar un número y te da el elemento de esa posición. Listo. Ahora también tiene el método remove o remover. Remover elemento. ¿Qué es distinto que acá? Aquí no se puede remover, solamente puedes cambiar tal vez el 9 por un 0, pero esto es una actualización, no es diferente. No es, en un arreglo no se puede como tal eliminar. Acá sí. Y es el método .remove. Esto no es una O, es una U. Perdonen. Remove. También tiene el método para saber su tamaño, ¿no? El tamaño de este arreglo, tamaño. Es el método .size. En un arreglo común, tú tienes que hacer un array.length, sin paréntesis ni nada. En un ArrayList tienes que llamar a su método size y te va a devolver el tamaño del arreglo. Hace lo mismo que esto. ¿Qué más? Tal vez añadir en una posición, pero no es tan... no te sirve de tanto. Incluso este remover no te sirve de tanto. Cuando tú tienes un arreglo, tú solo añades o obtienes el elemento y lo actualizas. No lo remueves, pero te puede servir. Si quieren obtener más información, tú vas a la API de Java, aquí buscas API Java, ArrayList, y te va a aparecer todo lo que yo te estoy diciendo. Entras a la primera página y aquí está. Te va a especificar todas las clases que tiene más clases. Mira, puedes añadir, index es la posición en donde quieres añadir y significa el elemento que especificas tú tener. Puedes añadir todos los elementos de una colección, esto es un poco más avanzado. Puedes eliminar todos al mismo tiempo, todos los elementos. Puedes clonar, que esto es importante, porque, a ver, eso se lo especifico más ratito. Puedes buscar, puedes obtener, como les dije, puedes obtener el índice de un objeto, o sea, la posición en donde se encuentra un objeto. Puedes remover, como les dije, recibe un número, int index. Puedes modificar el elemento que está en una posición. Puedes reemplazarlo, me refiero. Bueno, esos son los más interesantes. Y para saber el tamaño es esto. Vamos a ponerlo en práctica, ¿no? Como hace rato yo tenía un arreglo de redes sociales. Yo aquí solo almaceno objetos, pero voy a crearme otra clase ejemplito. A ver, voy a crearme en esta principal, voy a usar esto. En vez de tenerlo todo en un arreglo normal, voy a tener todo en un ArrayList. De acuerdo, esto lo voy a modificar para tenerlo todo en un ArrayList. Y va a ser de esta manera. ArrayList polígono. Se va a llamar polígonos. Ups. Ya. A ver, bueno, ahorita lo estoy declarando nomás. Su existencia solo estoy declarando. Me va a reñir, ¿por qué? Porque no sabe que es una clase ArrayList. Para utilizar la clase ArrayList siempre tengo que importarla. Import java.util.arraylist. Listo. Esto no se olviden. Memorícenselo. Bueno, ya, polígonos. Esto ya existe, me está diciendo, entonces esto yo lo voy a comentar para que no me riña. Y esto lo voy a borrar. Bueno, y esto lo voy a dejar por un momento así. Para instanciarlo, ¿qué tengo que hacer? Polígonos es igual a new ArrayList polígono y paréntesis. O si quieren de la siguiente manera, ¿no? Esto es lo mismo que hacer esto.
new array list. Y para ahorrarme tiempo lo borro el polígono, ¿no? Yo no escribo esto, lo dejo así y me va a compilar. Lo voy a dejar así yo porque me gusta tenerlo así. Ahora, para añadir un método, bueno, para añadir cualquier elemento que sea un polígono, yo tengo que referirme a su nombre, polígonos, y tengo que hacer el método .add. ¿Qué le voy a pasar? Yo le podría pasar un número, tal vez añadirle un 43. No me va a dejar porque un 43 no es un polígono. Esto lo toma como un integer por si acaso. No es un polígono. Pero yo sí puedo añadir un triángulo T1. Triángulo, como vimos en la anterior clase, es un polígono. Yo puedo hacer lo mismo para T2 y cualquier objeto. Control C. A ver, acá. Para T2, para T3, para C1, para C2 y para poli, ¿no? Que es un polígono. Yo no me voy a preocupar del tamaño del arreglo porque no se me va a acabar. Esto va a ir creciendo a medida de que yo solicite más, yo quiera ingresar más datos. A ver, un array list cuando se crea, cuando se instancia, tiene un tamaño de 10, o sea, puede almacenar 10 elementos. Es como si se creara un array normal de tamaño 10. Cuando se acaba estos 10, o sea, cuando se acaban las 10 posiciones, tú ya no puedas ingresar más a este arreglo. Lo que va a hacer la clase ArrayList va a ser crear otro campo para otros 10 elementos. Otro arreglo de tamaño 10 y va a ir añadiendo acá. Se acaba este espacio, va a crear otro campo de tamaño 10 que lo va a ir añadiendo. De esa manera funciona. Si aquí tú le preguntas, tal vez tienes tu arreglo llenado hasta acá, ¿no? Hasta aquí tienes un arreglo que almacena un números, el 15. Si tú le preguntas su tamaño, ¿qué te va a decir? Su tamaño te va a dar un 11. ¿Por qué? Porque solo tienes elementos guardados hasta el 11. No tienes elementos guardados hasta acá, entonces solo te da ese tamaño dependiendo cuánto estés usando. Si en este momento yo le digo polígonos.size, me va a devolver bueno, voy a imprimirlo. Me va a devolver su tamaño, que va a ser 1 en este caso. Polígonos.size, ya, me va a devolver 1. Si yo hago antes de esto, me va a devolver un 0. Y así, si yo hago después de esto, ¿qué me va a devolver? A ver, tengo un elemento, tengo 2, 3, 4, 5, 6. Me va a devolver 6. Y no se está preocupando. Puedo almacenarlos todos nuevamente. Perdón. Puedo almacenar esto de nuevo. Y con esto ya tendría 10, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Con esto tendría 11. Puedo hacer esto de nuevo. Y me va a decir 11. A ver, voy a borrar. Bueno, todavía no lo voy a hacer correr. Para saber el tamaño del arreglo, del array list, perdón, es un .size, como aquí lo estamos viendo. Nada más. Para acceder, no es como en un arreglo normal que lo pongo entre corchetes. Para acceder yo tengo que hacer un .get y le tengo que pasar entre paréntesis la posición a donde yo quiero acceder. En este caso la posición i, que va a ir iterando. Si yo digo que me imprima, me lo va a imprimir, eso no hay ningún problema, como en la anterior vez. Instance of calculable, eso tampoco no importa, lo va a hacer. Bueno, ahí está, lo voy a borrar, o bueno, mejor lo voy a comentar, porque no quiero que me imprima esas cosas. Observemos qué va a pasar si yo lo ejecuto. 0, 1, 6, 11. Al principio el tamaño es 0 porque no estoy almacenando nada en mi array list. Yo le añado algo, llamo a su método el tamaño y me va a devolver un 1. Añado otras 5 cosas, llamo su tamaño y me va a decir 6. Añado otras 5 cosas, me va a decir 11.
yo recorro todas estas cosas, miren, yo puedo obtenerlo, yo puedo decir que lo imprima, ¿no? No debía borrarlo. Aquí está, p.imprimir. Yo le puedo decir eso y lo va a obtener sin ningún problema. A ver, ¿dónde está la terminal? Aquí está. Otra vez, ¿no? 0, 1, 6, 11 y cada elemento que yo tenga lo va a imprimir. Me está imprimiendo lo mismo desde acá porque yo ya estoy añadiendo el mismo objeto. Otros métodos tal vez necesarios sería el remover. Yo lo puedo hacer. Por ejemplo acá, antes de pasar al forno. Polígonos.remove y le doy la posición. Yo quiero que me remueva lo que está en la posición 0, o sea, al principio. Llamo a su método .size y se va a rebajar. Ya no va a ser 11, va a ser 10. ¿Dónde está la terminal? Aquí está. 0, 1, 6, 11, 10. Nada más. Yo puedo modificar un objeto en una posición. Yo puedo decir que polígonos.set, a ver lo que está en la última posición, polígonos.size menos 1 para saber lo que está en la última posición. Yo le puedo decir que se modifique por el elemento que está en la posición 0. Bueno, o un nuevo elemento, ¿no? Yo puedo crearme un nuevo punto. Perdón, un nuevo triángulo. Pero me voy a crear acá. Triángulo, trián. Y le voy a pasar esto. Que se modifique por este trián. Y va a tener un 7 y un 7. Triángulo. Y lo va a hacer, lo va a modificar. Algo más interesante que tiene esta clase ArrayList es que tú puedes imprimirla. Tú puedes imprimir este arreglo. Yo podría hacer, por ejemplo, antes de modificar, yo puedo imprimir esto. System.out.println. Yo puedo decir que imprima polígonos. Y lo va a imprimir de manera bonita. Con un arreglo esto no se puede. Observemos. Bueno, triángulo no sabe imprimirse bien, pero lo imprime. Al principio imprime un polígono. Luego yo lo modifico. En esta parte yo lo estoy modificando. Estoy modificando lo que está en la última posición por un nuevo objeto. Y va a imprimir un triángulo. El objeto, la clase y su posición en memoria. Es lo más significativo de la clase ArrayList. Pueden practicar más, tal vez probando todos estos métodos que está en el API de Java. Pero sí, van a utilizar ArrayList hasta el final o hasta el segundo parcial. Para el segundo parcial tal vez no lo utilicen porque ustedes van a crear sus propias estructuras de datos. ¿Alguna duda de algo que quieran repasar antes de retirarnos?